Sinceramente no sabemos la fecha exacta cuando nació. Lo importante es que vino a la tierra. Lo importante es que nació. Y aquí donde hemos estado leyendo Isaías 9:1, porque necesitamos comprender muy bien a qué se refieren estas palabras. Decía que no sabemos la fecha exacta, no sabemos en qué mes ni en qué tiempo exacto. Pero lo importante es que Jesús nació y vino a darnos luz, porque en Él estaba la luz de la vida. La vida era la luz de los hombres. Y la luz, cuando ilumina, las tinieblas no prevalecen. Y desde aquí comenzaban las buenas nuevas de gran gozo, porque necesitamos entender eso. Es increíble que un cristiano esté triste, que un cristiano pueda estar deprimido, porque al saber estas noticias, estas buenas nuevas, el evangelio de que Jesús vino, de que Jesús nació como un niño, como un hombre, realmente debería ser lo más grande para nosotros. ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿Qué había? Bueno, en Isaías 9:1 nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esa era nuestra condición y la del mundo entero, realmente. Oscuridad y angustia. ¿Qué podría haber? ¿Cómo puede haber felicidad en las personas que no tienen a Jesucristo en sus vidas? Realmente no hay nada que los pueda llenar. Pero a nosotros se nos dijo esto, y nosotros cuando llegamos a entender estas palabras, porque angustia, quebranto, desventura son cosas que reinaban en nuestra vida, y démonos cuenta verdaderamente. Si aunque tuvimos momentos felices, tal vez es un momento muy feliz cuando nacen los hijos, cuando nos casamos con la mujer que amamos, las mujeres con el hombre que aman verdaderamente. Es una dicha, es una felicidad. Pero son momentos efímeros solamente los que puede tener el hombre de felicidad, si le pudiéramos llamar así. Mas el gozo no puede haber solamente cuando viene a nuestras vidas Jesús. Y esa era la condición de toda la tierra: oscuridad y angustia. Pero esta profecía, 700 años antes de que naciera Jesucristo, se dijo esto. Isaías clamó y dijo: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esas partes del norte de Israel, bueno, para aclarar esto, fueron azotadas por el imperio asirio. Por ahí entraron precisamente cuando conquistaron todo Israel del norte en el año 720 antes de Cristo, tiempo donde vivía Isaías. Y él por eso habla de esto. Era un lugar de caos, esa tierra donde estaban las provincias de Zabulón y Neftalí, lógicamente. Es decir, allí se había repartido la tierra a esas dos tribus. Y en esas tierras estaba la provincia de Galilea. Y en esas tierras, en Zabulón, estaba Nazaret. Había habido primero terribles hechos con el imperio acadio también. Después el imperio asirio. Todos esos lugares eran arrasados
Y por eso habla de esto, de que por primera vez, ¿no? Desde que llegaron ahí esas tribus, hubo siempre tribulación en esos lugares. Pero se anunciaba y dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y era un pueblo gentil completamente, ya para esos tiempos. Ya había habido se había arrasado primeramente a la gente ahí, había tantas mezclas ya. Es por eso que los judíos eran tan celosos. Es por eso que Natanael dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. Y pensaban, ¿cómo? ¿De Nazaret? ¿Jesús de Nazaret? Es decir, era ya menospreciado aquel lugar. Era un lugar que decían que era de lo peor, porque ya era gentil, por eso se le llamaba ya Galilea de los gentiles. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y estos somos nosotros también, porque en nuestros tiempos, en esta generación y en toda la historia de la humanidad, desde la caída del hombre, solamente reinaron las tinieblas y la muerte. Muerte. Y era el reino, el imperio de la muerte. Y nos los dice la palabra de Dios, que el diablo es quien tenía el imperio de la muerte. Entonces démonos cuenta que la resurrección de Jesús es también un hecho sin límites, algo impresionante, algo que también nos debe llenar de alegría, porque es nuestra esperanza total. Y este pueblo y todos nosotros en nuestros corazones estaban así, andábamos en tinieblas, en sombra de muerte, pero la luz vino. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Era un niño que venía con toda la autoridad de parte de David, el reinado sobre Israel, y también de parte de Dios traía el reinado en el cielo y en la tierra. Y es por eso que se nos dijo que el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Nosotros, así debe de estar en nosotros esto, su imperio, la paz sin límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Démonos cuenta nosotros de esta gran profecía y esta gran noticia para nosotros, para todo el mundo entero, de que de que un niño iba a nacer. Por eso es esto, un niño nos es nacido, porque para nosotros también nos es nacido, y para nosotros también nos es dado el niño Jesús, el nacimiento de Jesús. Con todo lo que traía, admirable, consejero. Démonos cuenta que Jesús te traía todos los secretos de la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo y sus palabras, cada palabra que salía de sus labios, ese debe de ser nuestro más grande tesoro. Porque en sus palabras de Jesús había libertad, había paz, gozo, cosas que nunca
habíamos vivido. Y son cosas que ningún oído había oído jamás, ni había sentido ningún corazón humano las palabras de Jesús. Por eso Jesús un día dijo: a ustedes les es dado saber esto. Los profetas en la antigüedad, todos hubieran dado su vida entera por escuchar las cosas que ahora escuchan ustedes. Y que las personas no lo atesoren, pues es una tristeza. ¿Pero por qué? Porque siguen en tinieblas, siguen en angustia. Ellos no lo saben. Están en tinieblas y en sombra de muerte. Ellos no lo saben porque están cegados, lógicamente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y jamás se van a dar cuenta. Imagínense llegar un día, morir y llegar al otro lado de la vida y enterarse de todo lo que hizo Jesús, de que un niño nos es nacido y nos fue dado un niño, y todo lo que traía el principado sobre su hombro para sacarnos, la autoridad de sacarnos de las tinieblas, de sacarnos de la muerte, de todo lo que había sobre nosotros, toda la autoridad maligna que había sobre nosotros nos quitó Jesús. Y saber que ahí estaba su solución de ellos. Por eso aquel hombre, el rico que estaba en las llamas, dice, del infierno, vio por ahí a Abraham que estaba. Porque sí, esto lo debemos de entender. Siempre la Biblia nos enseña. Y murió Abraham y fue reunido con sus padres. Porque así seremos reunidos un día con nuestros padres y nuestras familias, a esperar la resurrección de Jesucristo. Nadie ahorita está en el cielo. Si hemos creído que la gente se va al cielo después de morir, pues no es así. Hay un lugar llamado los infiernos, o donde está el lugar de descanso también, pero está junto ahí el lugar también de condenación, es decir, el infierno, el lugar de tormento. Y ahí estaba el rico y dice, alzó sus ojos y vio a Abraham que estaba ahí. ¿Cómo estaban juntos los dos? En Apocalipsis nos dice que cuando por fin llega una multitud al cielo es porque eso es en el arrebatamiento. Pero mientras tanto es un lugar de reposo, de descanso, donde están los muertos. Y ahí estaba Abraham, y ahí se dio cuenta de lo que perdió ese rico, y le dijo: envía a Lázaro, al mendigo que está ahora descansando contigo, porque era hijo de Abraham. Y él estaba cerca de ellos porque también era hijo de Abraham, este hombre rico. Pero estaba en un abismo, envuelto en una llama, dice. Así que entendamos muy bien la palabra. Y hasta ese momento se dio cuenta de lo que perdió, de lo que se perdió y de no haber recibido a Cristo. Entonces nosotros, cuando, imagínense, lógicamente en nosotros que ya conocemos, que hemos recibido a Jesús, que le seguimos negándonos, tomando nuestra cruz cada día, pues cuando recibamos, vayamos a nuestro lugar también, nos vamos a dar cuenta del regalo que se nos dio. Por eso es hijo nos es dado. Nos habla de que su imperio y la paz no tendrán límites. Y si somos cristianos que no disfrutamos de la paz, es porque no hemos entendido.
Y nos dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Porque esta es la venganza de Dios también. El día de la venganza de nuestro Dios es cuando Él da luz a los que están en tinieblas. Bueno, quisiera hablar un poquito acerca del nacimiento de Jesús. Me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 2. Yo lo voy a buscar también. Lucas capítulo 2. Como decían, bueno, José y María vivían en esa tierra de Galilea, en la provincia de Galilea, en Nazaret, perteneciente a la tribu de Zabulón. Y ahí estaban ellos, ahí pues María ya estaba embarazada, había pasado probablemente ya casi los 9 meses. Pero la profecía era que el Salvador, el Cristo, el Mesías, debía de nacer en Belén. Y Belén estaba aproximadamente a unos 200 kilómetros de distancia de Nazaret. Ojalá en esos tiempos hubiera habido automóviles, pero como no era así, démonos cuenta, para llevar a una mujer embarazada hasta Belén. Pero Dios, aquí se ve la soberanía de Dios también. En el Imperio Romano estaba como el César, Augusto César era. Y él no le gustaba que a veces, que nunca le llegaba la misma cantidad de impuestos de todo el imperio. Por lo tanto, dice el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Era el mundo entero, porque el imperio romano abarcaba cientos de países. Y nos dice el versículo 3, ¿verdad? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Debía de ir ahí a hacerse el censo, pero todos tenían que moverse a la ciudad donde habían nacido y a la ciudad de sus padres. Entonces dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El versículo 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, como todos venían a sus ciudades, imagínense el amontonadero que había ahí de gente en Belén y en todas las ciudades y por todos los caminos, cuánta gente viajando, moviéndose. Y dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya no había ningún lugar. Seguramente ellos iban muy despacio por la condición de María. La situación es que nació y lo acostó en un pesebre. Y dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Cuando la Biblia nos narra esto, gran temor es que fue un susto que casi los dejó diabéticos, porque démonos cuenta, y si fuéramos nuestro caso, que de repente se nos aparece un ángel,
grito daríamos. Y dice el versículo 10: pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Noticias nuevas de gran gozo. Esto debe ser siempre para nosotros, siempre. Nuevas de gran gozo. Y dice el versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos está hablando de el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, el Rey de Israel. Dios le había prometido a David que nunca iba a faltar en su trono un descendiente de él, que reinara sobre Israel. Pero desde el tiempo de Babilonia nos narra la historia, no la Biblia, pero sí la historia, que por ahí en el tiempo de los macabeos sí se sentaron un par de reyes nuevamente, pero desde ahí habían pasado casi 800, 900 años que no había reyes, ¿no? Hasta que vino Jesús, pero aún todavía no llegó a ser rey, o sea, reconocido como rey, sino hasta en su segunda venida va a reinar Jesús. Claro, muchos dicen: bueno, es que ya el reinado de Cristo ya está, por eso es que el imperio, dice, el tiempo de su reinado no tendrá fin. Y está ahorita en la iglesia, es quien es el pueblo de Dios. Espiritualmente es el reinado de Cristo. Y bueno, tienen mucha razón, porque ¿de qué serviría un reinado físico? Aunque nos dice la palabra de Dios que tiene que entrar la plenitud de los gentiles al reino de los cielos, y después todo Israel será salvo. Por lo tanto, hay muchas cosas que entender en la palabra de Dios. Pero ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y le dice el versículo 12: esto le servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el versículo 13: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que mucho se ha cambiado estas palabras. Muchos dicen en el mundo, ¿verdad? Y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Habrá hombres de buena voluntad? Esa es la pregunta. Espiritualmente no. Claro que no hay hombres de buena voluntad, porque nos dice el mismo Isaías: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Jesús dijo: no hay nadie bueno sino solo mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Así que no hay buena voluntad, pero la palabra, tal como dijeron los ángeles, es: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Es decir, porque este nacimiento de Jesús, nosotros debemos de entender esto muy bien. Se nos dio a Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a entender: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es porque lo dio por las tinieblas que reinaban, el imperio de la muerte, y lo entregó para ser muerto. Para eso lo dio el Padre a su Hijo, para que muriera en la cruz. Fue la solución más grande de Dios para
para nosotros, por su amor y misericordia. Por lo tanto, el amor de Dios y la misericordia de Dios es algo que nosotros no podremos nunca comprender. Sin embargo, miren cómo estamos bien y estamos de pie y tenemos salud. ¿Por qué? Por su misericordia, por su amor. Y dice el versículo 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. El Señor no les fue a decir a nadie más. Los ángeles no se les revelaron a los príncipes del pueblo. No fueron con Herodes, no fueron con el sumo sacerdote, que en este tiempo había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás era suegro de Caifás y no a ellos, sino a los pastores. Démonos cuenta. ¿Por qué Dios ha escogido esto? Esto es algo muy especial. ¿Por qué Dios se ha revelado? ¿Por qué Dios ha derramado su amor? ¿Por qué Dios nos ha dado a nosotros, los más insignificantes? Si nos damos cuenta que a nosotros se nos haya revelado, que a los pastores en este caso se les haya dicho estas buenas de gran gozo, y que será para todo el pueblo, decía, pero a ellos les fue dado esto, y a nosotros también nos es dado en el día de hoy estas noticias tan buenas, las noticias más maravillosas. Y dice el versículo 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron, porque los pastores no se callaron, se fueron y iban gritando en las calles: gloria a Dios en las alturas, nos ha nacido hoy. Démonos cuenta, a todos y cada uno de los que estamos aquí, un día nos fue dado, nos nació el niño Jesús. Hijo nos fue dado, el Hijo de Dios nos fue dado a nosotros también. Y esto es lo principal que debemos de ver, no fechas. Claro, en estas fechas se recuerda más que nunca el nacimiento de Jesús, y hay que aprovecharlo para predicar, para decir: ¿te das cuenta por qué el mundo, las gentes dicen felicidades, feliz Navidad? Claro, se ha hecho como costumbre y se acaba la Navidad y ya no. Pero es un motivo de felicidad, de dicha para nosotros. Entonces, dice el versículo 18: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Dice el versículo 19: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto es algo muy personal que María. Por eso les decía yo que seguramente Lucas conoció a María. Tal vez, bueno, para ese tiempo María tendría que estar muy anciana cuando Lucas andaba como equipo de colaboradores del apóstol Pablo. Y Lucas era un médico, tal vez la atendió un día y se le ocurrió preguntarle cómo fue cuando nació Jesús. Y por eso él es el único que escribe acerca del nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre, que tuvieron que ir a hacer ese viaje. Y estas palabras, sobre todo, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y dice el versículo 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y así deberíamos de estar nosotros siempre,
por las cosas que leemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando por primera vez Dios me abrió los ojos y me abrió el entendimiento de su palabra, de por sí que yo soy muy callado y que casi no, pues todos están conversando de tantas cosas, las personas a mi alrededor a veces, y yo estoy callado. Y pues tal vez no sé, en ese tiempo cuando conocí, no quería yo hablar de otra cosa más que de esto, y así como dice estas palabras. Los pastores hablaban y les contaban a todos las cosas que habían visto y oído de lo que se les había manifestado. Y pasaron los días, dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, porque tanto María como el niño tenían que tener una purificación, nos decía la ley. Tenía que traer María 2 palominos y llevarlos a que fueran sacrificados por sus pecados, porque eso es lo que la ley decía. Pero en ese tiempo, aquí lo dice el versículo 23, ¿verdad? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y dice el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y en eso estaban en la purificación ahí en el templo. Dice el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, porque Jesús también es esto para Israel y para nosotros. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, es decir, al Mesías, ¿verdad? Y dice el versículo 27, y movido por el Espíritu. Esto es una experiencia que solamente las personas que están llenas del Espíritu de Dios. Yo siempre le digo esto en oración al Señor: toca, mueve a las personas, Señor. Toca a las personas, muévelas a que lleguen a la iglesia. Y por eso es que llegan ustedes. Y para la provisión de la iglesia, toca los corazones. Y el Señor los ha tocado tan precioso que se regocija mi espíritu también. Y el Señor seguramente también, así es. Y este hombre, esto es muy importante, dice, movido por el Espíritu vino al templo. No llegó al templo como seas, movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya no me importa morir, me dijo él. Ya me puedo ir ya. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Dense cuenta, tal vez había, como siempre, había muchísima gente dentro del templo. Pero él, el que estaba lleno del Espíritu, dijo: mis ojos están viendo tu salvación.
mis ojos están viendo lo que yo necesitaba. Ya me puedo morir, ya no me importa nada más. Y eso es cuando se nos revela a nosotros Jesús. ¿Qué nos importa ahora? Ya, ¿qué hay más importante? Cuando nuestros ojos ven la salvación, ven al Salvador, a Jesucristo, ya nada importa. Ya no hay nada más. Pero por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para que podamos contemplar las cosas espirituales. Y dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Y dice el versículo 31: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Porque los gentiles siempre hemos estado en los planes del Señor. Y dice el versículo 33: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel. Para caída y levantamiento de muchos en Israel. Estas palabras son palabras espirituales. ¿Para quiénes va a ser caída? El apóstol Pedro se los dijo a los fariseos: ustedes han tropezado en la piedra, en la roca que es Cristo, dice, piedra escogida y preciosa, ciertamente desechada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y es roca de caída también, piedra que hace caer, porque aquel que no cree se pierde todo. Se pierde de todo, imagínense. El que no sigue a Jesús se pierde de la vida, se pierde de todo. El que no quiere, el que desecha, desprecia a Jesús. Por lo tanto, esta profecía tan grande, está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Los menesterosos, los pobres en espíritu, ¿no? Esos eran, y así eran los pastores también, humildes. Seguramente nadie los tomaba en cuenta, pero a ellos se les aparecieron los ángeles, las huestes celestiales, cantando y alabando a Dios, imagínense. Pero también le dice a María el versículo 35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Porque esa palabra, una espada traspasará tu misma alma, hay muchos que dicen: bueno, ese es cuando la crucifixión de Jesús, su madre pues tuvo el peor sufrimiento, ¿no? El más grande sufrimiento de verlo ahí, y ella sin entender tantas cosas también. Otros comentan de la adoración a su madre que hay ahora, ¿no? Que no debería de ser esto así, pero para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, y que sea revelado nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, y los pensamientos de nuestros corazones los conoce. Muy bien, pues todo esto, miren, todo esto también quisiera tocar puntos importantes nada más en Isaías 53, porque todo esto nos va a llevar a estas profecías también.
Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta frase es: ¿a quién se le ha revelado el poder de Dios? Así se aclara esta frase. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo triste, que Jesús vino a morir por el mundo entero, pero solo unos pocos hemos creído. Y es una tristeza. Y por eso decía esto Isaías. Y esta pregunta era para Dios: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y dice el versículo 2. Realmente este versículo 2 es tan hermoso porque dice: subirá cual renuevo delante de él. Nos damos cuenta que un renuevo es una plantita que nace de un tronco muerto ya. Un tronco que fue cortado, un árbol que fue cortado y está el tronco ahí tirado y hay muerte totalmente. Se perdió toda vida, pero nace una plantita. Eso es un renuevo. Es por eso que es Jesús esto para nosotros. Debería de ser de gran gozo esta noticia de que vendría un renuevo. También dice: y como raíz de tierra seca. Una raíz en un desierto, imagínense. Una planta en pleno desierto, en tierra seca. Porque volvemos al principio, la tierra que estaba en tinieblas, nuestro corazón que estaba en tinieblas y en sombra de muerte, ahí vino esta raíz de tierra seca. Ahí nació ese renuevo. Y no hay parecer en él ni hermosura. Claro, no se está refiriendo al aspecto físico, se está refiriendo a que no quisiéramos seguir a Jesús. Si no fuera por Dios que Él nos reveló, que Él nos dio a su Hijo y nos puso en nuestros corazones y tuvo misericordia de nosotros, ni siquiera tomaríamos en cuenta a Jesús. Es por eso que dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús se preparó desde antes para ser despreciado y desechado. Por eso dice: experimentado en quebranto. ¿Qué tristeza puede haber más grande para Él? Que vino a dar salvación y muy pocos quisimos ese regalo. Por tanto, es tan importantes estos versículos, son hermosos. Bueno, Salmo 107, versículo 8. El Salmo 107, versículo 8. Escuchemos estos versículos atentamente. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esa es nuestra alma. Así estaba antes de conocer al Rey, antes de recibir ese regalo que es Jesús. Nuestra alma estaba menesterosa, sedienta. Estaba en un sufrimiento y un vacío y un quebranto terrible. Pero Él sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Todas las almas de los seres humanos, de todos los hombres, están hambrientas, menesterosas, necesitadas. Y tienen hambre y quieren ser saciadas. Y no hay nada que pueda llegar a llenar
nuestra alma, solo la presencia de Dios, solo el Jesucristo nuestro Señor. Por eso hay que recibir a Jesús en nuestro corazón. Hay que recibirlo realmente. Y nuestra alma vive, y nuestro ser, nuestro espíritu se llena con la presencia del Señor. Entonces Él sacia al alma menesterosa, llena de bien el alma hambrienta, dice el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción. Démonos cuenta la libertad que nos trae Cristo. Aprisionados en aflicción, así era nuestra vida entera. Dice el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, a la palabra de Dios. Solamente Jesús nos enseña la obediencia a las palabras de Dios. Pero así estábamos por cuanto fuimos rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, que es su misma palabra. Y dice el versículo 12, por eso quebrantó con él, con el trabajo, sus corazones. Estábamos nosotros, por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Porque era algo incansable en nuestro interior. Trabajábamos, nos esforzábamos, adorando tantas cosas, porque por eso hay un deseo de acercarse a Dios de las personas. Por eso se les ocurrió ahí en los tiempos después del diluvio edificar la torre de Babel, porque dijeron necesitamos llegar a Dios de alguna manera. Y desde ahí se inventaron las religiones los hombres. Y ninguna religión lleva a Dios, solamente Cristo, solamente el niño que nos ha sido dado, solamente el que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Dice el versículo 12, Dios los dejó por eso, a que ellos se esforzaran de alguna manera. Por eso dice este versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Sin embargo, dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto solamente lo viene a hacer Cristo. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Solamente a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel y a proclamar el año agradable del Señor. Estas palabras las dijo Jesús. Por eso Él es el que rompe las prisiones, quiebra el yugo y da libertad, la cual nosotros debemos estar disfrutando. Aquellos que tenemos a Cristo reinando en nuestras vidas, reinando en nuestros corazones. Yo recuerdo que cuando me convertí, hasta me dibujaron un corazón. Este es tu corazón y en tu corazón hay un trono. Mira, me dibujaron una sillita ahí en el corazón y me dijeron, aquí he estado siempre, aquí has estado tú sentado en ese trono. Tienes que bajarte del trono para que se siente Jesús ahí.
y estás tú sentado y arriba de ti está el enemigo. Pero si tú te bajas del trono, se sienta Jesús y el enemigo se aleja. Bueno, me conviene, a ver. Así nos dibujaron, ¿no? Muy bonito. Lo recuerdo con mucho amor ese dibujo. Pero bueno, también ahí en Romanos 3:10 esa era la condición del hombre. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el versículo 11, ¿verdad? Porque nadie va a querer buscar a Dios. Jesús dijo, yo los vine a rescatar, pero yo vine a buscar lo que se había perdido. Él es el que nos busca, Él es el que nos toma y nos libra. Porque no hay quien entienda, es decir, no entienden. No hay quien entienda. Decía Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién ya se le reveló el poder de Dios? ¿A quién se está manifestando el poder de Dios? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, nada más. Los que creen, los que quieren venir a la iglesia a recibir a Jesús, escuchar la palabra, se va a manifestar el poder de Dios de salvación en ellos, nada más. Dice el versículo 12 también, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso les decía, no hay buena voluntad de los hombres. Hay buena voluntad para con los hombres de parte de Dios, pero no hay hombres de buena voluntad. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Dice el versículo 14 también, su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo único que puede salir. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y así está el mundo entero sin Cristo. Dice el versículo 16, quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Su vida de las personas sin Cristo es quebranto, desventura, miseria, tristeza. Quieren llenar con alegrías efímeras, con algo que dura un instante, nada más tratan de llenar, pero no se puede llenar. Dice el versículo 17 también, no conocieron camino de paz, no saben lo que es la paz. Jesús nos da su paz. Yo les dejo mi paz, dice Jesús, no como el mundo la da. Una paz barata, una paz engañosa que da el mundo y todo lo que hay en el mundo, lógicamente. Es decir, lo que se afana el mundo en buscar, las riquezas, tantas cosas, ¿no? Bueno, no conocieron camino de paz, y dice el versículo 18, por supuesto, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero déjeme terminar con esta profecía de Isaías 35, versículo 5 también. Isaías 35, versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Esto es cuando viene Cristo. Él da luz, Él da vida, Él quita esa venda de los ojos con su palabra. Cuando la palabra por fin entra en nuestra alma, parte el alma, parte el espíritu, porque hasta ahí puede llegar la palabra. Esto es muy difícil de entender para las personas por primera vez, que la palabra parte, realmente lo parte, realmente se destruye todo, las tinieblas
Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Dice el versículo 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando de cosas del corazón del hombre. Y ciertamente esto pasaba, Cuando Juan el Bautista ya estaba en la cárcel porque Herodes lo había aprisionado, tuvo un momento de duda, como cualquier persona, como cualquier gente, cualquier hombre de carne y hueso, Y envió dos de sus discípulos a Jesús y le mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo a ellos, a los discípulos de Juan: vayan y háganle saber a Juan lo que están viendo ustedes. Los ciegos son sanados, los cojos también, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Y les dijo, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así le dijo, como diciendo: díganle a Juan estas palabras: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que cuando le dijeron todo eso, Juan el Bautista dijo: pues él es, ya estoy seguro ahora sí. Porque siempre va a haber duda en nuestros corazones, Va a llegar el momento en que digamos: si soy salvo o no soy salvo, si hay libertad en mí, tengo luchas, sigue todavía el pecado ahí, las tentaciones queriéndome dominar. Pero bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo Jesús, es decir, el que no deje de creer. A eso se refiere. Entonces dice el versículo 7: el lugar seco se convertirá en estanque, porque así estaba nuestra alma, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y dice el versículo 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Está hablando del camino, la verdad y la vida, camino de salvación que Jesús nos da. Y muchos, porque aquí dice: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no se perderá. Muchos como aquella oveja perdida, que el pastor tiene sus 100 ovejas y una se extravía y deja las 99 y va por la que se perdió. Y cuando la trae, hace fiesta. Pero así como, aunque seamos de esas ovejas que de repente se pierden por ahí, no se sientan mal que la palabra nos diga por torpes que nos extraviamos, pero realmente así lo es cuando hay descuidos espirituales, ¿verdad? Sin embargo, bueno, dice Isaías 42:16. Con esto terminamos. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido, sendas de paz. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas
cosas les haré y no los desampararé. Esto vino a ser aquel niño que nació en Belén, que vino a darnos vida, vino a darnos libertad, vino a darnos comunión con Dios y meternos en las promesas, en las bendiciones de Dios. ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar dichosos? ¿Cómo no saltar de alegría? ¿Están gozosos? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué hermosas son tus palabras, Señor. Y cuánto gozo encuentra nuestra alma, nuestro corazón, al escuchar las buenas nuevas que son de gran gozo para todos. Bienaventurado el que ha creído, bienaventurado el que te ha recibido, Señor Jesús. Porque un día vino, un día nació Jesús, la solución de Dios a las tinieblas, a la maldad, al quebranto. Y a nosotros se nos fue revelado que Jesucristo tenía palabras de vida eterna, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y que en Jesús está la vida eterna. Gracias, Señor, por ese amor que has tenido y esa misericordia de que enviaste a tu Hijo, de que nació un día en Belén, que el creador de todas las cosas, de la vida misma, se abandonó como un bebé en brazos de unos hombres, de un hombre y una mujer, a los cuidados del hombre, del humano. Cuán frágil como un bebé, así nació nuestro Salvador. Y creció y vino a darnos libertad y darnos vida. Gracias, Señor. La muestra más grande de tu misericordia y de tu amor es que nos hayas dado libre albedrío, libertad de escoger. Con eso nos demuestras que nos amas y que nos respetas también. Y nosotros hemos escogido alabarte, exaltarte y recibir a Jesucristo. Gracias porque se nos han dado a conocer cosas que nunca habíamos escuchado y que son grandes y que nos llena de tanta seguridad y paz de saber que hay un lugar y una morada ahora para nosotros, preciosa y eterna. Te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Llénalos con tu espíritu, llénalos de gozo. Que sepamos que tenemos todo para ser dichosos y gozosos siempre, no solamente en esta vida, sino en la que sigue. Gracias, Señor, te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.